¿Hay abejas? Mira que yo les tengo terror, ¿eh? Anda, ven. Es Mariano, cuidando el ganado. Muy buenas noches, señoras y señores. Viernes 31 de mayo del 2024. Son las 9 de la noche, 8 de la noche en las Islas Canarias. Estamos en noche de estado de alarma, último día del mes de mayo. Y bueno, a una semana de las elecciones europeas. Saben que el próximo domingo 9 se celebra esa convocatoria a urnas de nuevo para elegir el Parlamento Europeo. Es algo que estamos siguiendo en el grupo EDATV. Saben que este programa lo pueden seguir a través del canal Estado de Alarma en YouTube. Saben que lo pueden seguir también a través de su digital de referencia edatv.news y lo pueden seguir además a través de toda la red de emisoras de Informa Radio, donde la señal de audio se está transmitiendo en directo. En el ejercicio de su derecho de rectificación, Rubén Sánchez se ha dirigido a Estado de Alarma TV para aclarar que las informaciones sobre su persona difundidas por Almudena Negro en el programa ¿Por qué Revilla? Se suma a la campaña anti-Ayuso, emitido el pasado 23 de marzo en nuestro canal de YouTube y el 24 de marzo en el de iVoox, no se ajustaron a la realidad. Sánchez manifiesta que, en contra de lo afirmado por la señora Negro, no es cierto que ni de forma perfectamente organizada ni de ninguna otra participe en ningún movimiento dedicado a cerrar la boca a nadie utilizando fallos en los formularios de Twitter para reportar masivamente y lograr cierres de cuentas. En el programa que emitimos el viernes 31 de mayo y que podrán ver a continuación, leí un escrito que reflejaba la posición de este medio de comunicación sobre un asunto relacionado con el señor Rubén Sánchez. Por un error personal lo leí de tal manera que podría haberse interpretado que ese escrito reflejaba la posición del señor Rubén Sánchez y que podría parecer la continuidad de su escrito de rectificación. En el momento que se detectó el error, procedimos a la retirada del programa y a subirlo de nuevo con esta aclaración a la misma hora de emisión del día anterior. Las palabras que voy a leer a continuación no son atribuibles al señor Sánchez bajo ningún concepto, sino solo a la de este medio de comunicación. 1. Como se ha indicado, lo que ha establecido la sentencia es que don Rubén Sánchez tiene derecho a dar su versión ejerciendo su derecho de rectificación. 2. La sentencia dictada no desmiente en absoluto que lo que dijo doña Almudena Negro de don Rubén Sánchez sea falso. Como recordarán ustedes, previamente Almudena Negro publicó sobre don Rubén Sánchez en La Razón un artículo con el titular «Así organiza la extrema izquierda su guerrilla tuitera». 3. Doña Almudena Negro llamó a don Rubén Sánchez para contrastar con él la noticia y don Rubén Sánchez no quiso contestarle. 4. Don Rubén Sánchez no interpuso demanda alguna contra doña Almudena Negro y su artículo sigue a la vista de todos, sin que don Rubén Sánchez haya pedido a doña Almudena Negro rectificación alguna, ni ha interpuesto demanda alguna contra ella por lo que publicó, ni por lo que dijo en el programa de estado de alarma. Lo que todavía hoy publica La Razón no ha comportado ninguna demanda de don Rubén Sánchez contra La Razón, ni contra doña Almudena Negro. Reitero que esta parte no es atribuible al señor Sánchez y sí a este medio de comunicación. Pedimos disculpas por este error humano. Estamos aquí para contarles muchas más cosas que están ocurriendo en España y en el mundo. Una de ellas es la que es hoy la portada de nuestro programa y es si firmará Su Majestad el Rey la ley de amnistía. Esto lo analizaremos un poco de forma más concreta con nuestros invitados de hoy. Hoy vamos a tener a don Julián Salcedo, tenemos a José Ramón Riera y tenemos a don Carlos Uriarte. La clave es que don Felipe VI, el jefe del Estado, tiene que decidir entre la unidad nacional o el capricho
de Pedro Sánchez. El rey Felipe VI se encuentra ahora mismo entre la espada y la pared tras la aprobación de la ley de amnistía y tras las pasadas elecciones generales, Pedro Sánchez, que no contaba con suficientes apoyos, decidió pactar con separatistas y proetarras. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, en su empeño por no perder su silla en la Moncloa, pactó con aquellos que odian España, que la quieren romper. Evidentemente no quieren nada tampoco positivo para la mayoría de los ciudadanos y simplemente cuestiones muy particulares. Por 7 votos para su investidura, tenemos que decir que decidió legalizar la ruptura de la unidad nacional. Y ayer, jueves 30 de mayo, fue aprobada la ley de amnistía que eximirá a todos los golpistas catalanes de los delitos cometidos. Queda muy difuso lo que es la gravedad del asunto, porque ahora mismo está abierto a quién se puede amnistiar y a quién no. Todo esto ha provocado la indignación de una parte importante de la ciudadanía que ha dejado todo en manos del rey. Es el último bastión para parar esta ley o darla boleto y que salga adelante. El caso es que la gente de la calle aún tiene esperanzas. Pese a la aprobación de la amnistía, los españoles ven una salida en el jefe del Estado, en el rey Felipe VI. Muchos creen que el rey es quien tiene la última palabra, por lo que dejan el futuro de España en sus manos. Vamos a ver, analizaremos esto porque es una cuestión que es importante. El rey tiene un rol de árbitro, podría intentar poner orden y mediar en el país, y en ese mismo sentido, pues la gente indignada por lo que está sucediendo destaca que Felipe VI no debería ni puede inhibirse y no sería el papel de un árbitro, debería actuar y expulsar a los que están jugando sucio. Han ocurrido más cosas porque con todas estas cortinas de humo realmente nos estamos encontrando con situaciones verdaderamente complejas. Anticorrupción ha pedido imputar al número 3 de Óscar Puente al frente del ministerio en el propio caso Koldo, le acusa de mentir incluso a la Guardia Civil. Tenemos una foto de portada de un diario, en este caso el diario El Mundo, que profundiza en este asunto. Considera que el subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, que es Jesús Gómez García, ese número 3 del ministerio, y otros 2 altos cargos pudieron cometer un delito de tráfico de influencias, que por cierto es el mismo que se le achaca también a doña Begoña Gómez, que como saben es la esposa del presidente del gobierno. El caso es que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Koldo la imputación de ese número 3 en el Ministerio de Transportes, como decimos Jesús Gómez García, por supuestas presiones para adjudicar contratos a la empresa de la trama investigada en la Audiencia Nacional. Gómez García podría haber cometido ese delito de tráfico de influencias, es el escrito remitido al juez Ismael Moreno por el fiscal Luis Pastor Mota. Anticorrupción resalta la implicación directa de la Subsecretaría de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige esa persona, así como la vinculación directa entre Gómez García y Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos. Por cierto, también Koldo, consejero de Renfe. Todo queda muy cercano, muy en casa. Bueno, piden al fiscal interrogar como imputados al exsecretario general de Puertos, a Álvaro Sánchez Manzanares, y también al director general de gestión de personas de Adif, un tal señor Miranda, a los que, según el fiscal Gómez García, daba instrucciones, directamente instrucciones. También están ocurriendo muchas cosas en torno a la figura de Begoña Gómez, que se continúa. Saben que llevamos una ristra de programas centrados en la cuestión de Begoña Gómez, y es que hoy ha salido una información que también llevamos en EDATV, como esta también de la decisión del rey en el caso de la amnistía, y es que desde el PP se advierte de que la apropiación de una herramienta informática por Begoña Gómez es un delito de código penal, o sea, de libro. El presidente del Partido Popular ha constatado la gravedad extrema del registro a nombre propio de Begoña Gómez de una plataforma que estaba cedida por Indra a la universidad pública. Alberto Núñez Feijóo ha subrayado la responsabilidad ética de Pedro Sánchez y que se debe tirar de la manta, se debe tirar de la cuerda. Ahora mismo, según el PP, se ha subrayado que hay que ser prudente ante la información desvelada por un diario, pero se ha subrayado que sabremos cómo ha actuado la mujer del presidente del gobierno ante la doble comisión de investigación parlamentaria, a la que también parece ser que se ha mentido, así como también parece que se está mintiendo a la UCO y en las tomas de declaraciones que ya han sido llevadas a cabo. En este caso, también el partido Vox
con Santiago Abascal a la cabeza, cree que Begoña Gómez puede haber incurrido en apropiación de recursos públicos de la Universidad Complutense y valora que hay información suficiente como para considerar que Begoña Gómez debería dar explicaciones. Probablemente lo que está pensando todo el mundo es que donde va a tener que darlas finalmente por el dinero público que se ha malversado en esto es ante la justicia, es ante los tribunales. Veremos a ver cuál va a ser la estrategia, porque la de la cortina de humo ya la ha empleado Pedro Sánchez hasta la extenuación. Ya, probablemente ya no le queda más gas en esa cortina de humo y va a ser difícil desviar la atención, especialmente ante el 9 de junio, y luego veremos, que son la fecha de las europeas, y luego veremos qué es lo que va a ocurrir en el resto de los días que quedan hasta el verano. Si volverá a tomarse unos días de vacaciones para meditar acerca de lo que hace con su mujer y con la Moncloa, o si finalmente decide convocar elecciones generales. Vamos a ir adelante con nuestros invitados de hoy, comentaremos esto y mucho más, intentaremos profundizar en los complejísimos asuntos que tenemos en la mesa. Don José Riera, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estáis? Julián y Carlos. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias, don José Ramón. Don Julián Salcedo, muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a ti y a vosotros. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con nuestros amigos, con mis amigos, José Ramón, Carlos y, por supuesto, contigo, José Luis. Gracias, Julián. Don Carlos Uriarte, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Luis, y lo mismo, un placer un viernes más estar con Julián y con José Ramón y también contigo dirigiendo el programa. Claro. Vamos a ir, don Carlos Uriarte, con ese primer tema que a mí me interesa su visión también como experto en Derecho Constitucional y, bueno, es usted profesor universitario justo en esa materia. Claro, tenemos otros antecedentes, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que hizo el rey de Bélgica para evitar firmar una ley. Se trataba de Balduino de Bélgica, disfrutaba de un nivel de popularidad sin precedentes y eso le permitió en abril de 1990 aludir a una incapacidad temporal para evitar firmar una ley que contradecía o contravenía sus convicciones religiosas. Ese acto lo convirtió en el primer rey en renunciar al trono de manera transitoria, 36 horas en las que Bélgica estuvo sin rey para intentar no tener que firmar la ley que despenalizaba el aborto. En este caso era Bélgica, fue aprobada días antes en el Parlamento y en el Senado belga y bueno, pues él estaba en contra del aborto, lógicamente. Lo que hizo fue abdicar transitoriamente por 36 horas, retomó la jefatura del Estado de nuevo pasado ese momento y bueno, tenemos que recordar que en el propio discurso navideño de 1989 había subrayado que los niños merecen especial protección y cuidado y que eso incluye los derechos del no nacido, es decir, se posicionó directamente en contra del aborto, ¿no? Aquí, claro, todos sabemos que el jefe del Estado, Su Majestad Don Felipe VI, estará a favor de la unidad de España, como es lógico, es jefe del Estado, es un español de bien, es militar, tiene que defender la unidad de la patria y desde luego lo que estamos contemplando no debe ser algo que deba gozar de sus simpatías. Eso ya lo sabemos, no hace falta que lo digamos ninguno. Es una decisión política que ha sido aprobada por los pelos en el Parlamento, que ya veremos a ver si se puede llevar a la práctica o no, porque hay un montón de asuntos jurídicos todavía, don Carlos, pero a mí sí me interesa su punto de vista. La primera pregunta es si el rey se puede realmente resistir a firmar ese decreto y mandarlo a publicar al boletín. Bueno, pues los actos... la persona del rey es inviolable y sus actos no están sujetos a responsabilidad, es lo que dice la Constitución española. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cualquier ley que el rey firma no está sujeta a responsabilidad. Es decir, quien realmente es el responsable junto a la firma del rey como jefe del Estado, cuando el rey sanciona la ley, es, en este caso, la figura también de derecho constitucional que es la del refrendo. Los actos del rey, cuando el rey firma una ley, la sanciona, siempre esa sanción del rey va aparejada de un refrendo del presidente del gobierno o de alguno de los ministros que forman parte del gobierno, o en el caso, por ejemplo, que hubiese una disolución de las Cortes por una convocatoria de elecciones, esa disolución de Cortes por convocatoria de elecciones anticipadas iría firmada
por el rey, pero con el refrendo del presidente del Congreso de los Diputados. Entonces, en ese sentido, es un acto puramente, digámoslo, formal. Es decir, quien verdaderamente tiene la responsabilidad es el gobierno o el miembro del gobierno que refrendará la ley de amnistía. El rey podría, en principio, su papel es de árbitro, de moderador, pero como estoy diciendo, es una labor formal. Podría negarse a sancionar una ley. Podría hacerlo, pero se generaría un conflicto institucional que no se ha producido nunca en España. La solución que se utilizó en Bélgica fue la abdicación de manera transitoria por parte de Balduino de Bélgica por razones de salud, y hubo una regencia muy breve de 36 horas y luego el rey retomó sus funciones, ¿no? ¿Algo similar se podría hacer en España? Sí, pero la ley de amnistía se aprobaría de todas formas. Se produciría un determinado pues eso, conflicto institucional, sería un lío, ¿lo podría hacer el jefe del Estado? Sí, lo podría hacer, pero también hay que valorar si ese esfuerzo de desgaste para la jefatura del Estado lo tendría que hacer justamente ahora en estos momentos o no. Es decir, pero eso son decisiones ya no tanto jurídicas, sino de índole político, ¿no? Quizás a lo mejor, pues, también hay otros mecanismos, como por ejemplo un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional bueno, la cuestión prejudicial, cuando se tenga que aplicar la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuesta por jueces españoles que le plantearían una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, hay más mecanismos. Por tanto, ponerle al jefe del Estado en el brete y con toda esa presión, como si él fuese el responsable, yo creo que aquellos que creemos en la unidad de España no haríamos un buen servicio, digámoslo, a esa jefatura del Estado y a la corona. La responsabilidad claramente es del gobierno y del señor Pedro Sánchez y del Partido Socialista, que no llevaba la ley de amnistía en su programa. Entonces, ahora intentar presionar a la jefatura del Estado, bueno, la opinión pública lo puede hacer, puede haber partidos políticos que lo hagan. Sería tirar piedras contra nuestro propio tejado y posiblemente haya otros mecanismos para solucionar este conflicto y esta ley totalmente, a mi juicio, anticonstitucional, y que no tengan que poner al jefe del Estado en esa tesitura. Parece don Julián y don José Ramón, que hay una controversia ahora mismo, porque primero esta mañana se decía que Boye, el abogado de Carles Puigdemont, había intentado recomendar que no se publicara la ley de amnistía hasta después de las elecciones, por alguna estrategia que todavía no está muy clara, pero el caso es que ahora mismo hay controversia porque Boye hace unas pocas horas ha cargado contra Bolaños por retener, dice él, la publicación de la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado. El abogado del expresidente de la Generalitat, prófugo de la justicia ahora mismo desde 2017, recuerda que se ha supeditado su vuelta a la sesión de investidura y no a la aplicación de la ley de amnistía. Bueno, es un tema sumamente raro, porque lo cierto es que sabemos que no se va a poder firmar hasta la semana que viene por una circunstancia, y es que el rey, aunque parece que tiene todo el mundo... parece que está de acuerdo que la tiene que sancionar, por lo menos desde el punto de vista legal, otra cosa que ponga resistencia, pero bueno, en principio parece que sí lo va a firmar y no le queda más remedio. Pero este viernes, a primera hora, va a viajar a El Salvador para asistir
el sábado a la toma de posesión de Bukele, al que conoció hace años en su último viaje como príncipe de Asturias. Entonces, es un tema porque, claro, don Felipe dispone de un plazo legal de 15 días para sancionarla desde que fue aprobada en el Parlamento. Eso es lo que establece el artículo 91 de la Constitución, pero a mí se me abre un supuesto que es que puede ocurrir, y ahora le volvemos a preguntar también a don Carlos Uriarte, pero quiero conocer primero un poco la opinión también de Julián y de José Ramón. ¿Qué puede ocurrir si en este viaje, bueno, las cosas siempre le quedaría, si fuera muy urgente, que firmara desde la Embajada de España, ¿no? A lo largo de la semana. En principio el rey tiene que estar aquí el lunes o el martes en España de vuelta. Todavía le quedan días. Si eso no se pudiera producir o no hubiera ocasión de que llegara a tiempo para la sanción, lo puede hacer en la Embajada de España, que el rey puede firmar donde quiera, ¿no? Especialmente si es en la Embajada de España. Pero bueno, es una circunstancia curiosa porque lo que sí hemos sabido, Julián y José Ramón, es que, bueno, pues hay cierto temor en las filas independentistas. Los abogados también de Puigdemont y de Junqueras han reclamado que la amnistía se publique ya cuanto antes, porque ven que no, y antes del 9J. Esta mañana ya digo que había una noticia confusa y es que parece que el propio abogado de Puigdemont, Boye, pedía que efectivamente se dilatara hasta el 9J, hasta el 9 de junio, para saber un poco cómo van a quedar las mayorías en el Parlamento Europeo y qué éxito puede tener Junts. Bueno, no sé qué os parece todo este lío, que es más bien jurídico, ¿no? Sí, yo os iba a preguntar, sobre todo a ti, José Luis, que eres el director del programa, si queréis, si quieres, debate jurídico serio, profundo, yo estoy dispuesto a afrontarlo. No hablo sesudo, que no lo entienda nadie, lo va a entender todo el mundo, ¿no? O si preferís que sigamos por el camino de lo que dicen todos los medios, ¿no? Voy a dar dos pinceladas, ¿no? La primera, no hay que mirar para atrás. Es decir, hay un momento cumbre. ¿No hay qué? No te he entendido. ¿No hay qué? ¿Perdón? No te he entendido. ¿Qué has dicho? ¿No hay qué? No, que no hay que mirar hacia atrás. Hay un momento cumbre, que es un hito que ya no permite mirar atrás. Es decir, que fue ayer, día 30 de mayo, en el momento en que el Congreso de los Diputados aprobó la ley de amnistía y la presidenta del Congreso de los Diputados dijo solemnemente: queda aprobada la ley. Por lo tanto, a partir de este momento, esa es una frontera. Mirar para atrás, podemos hacer lo que queramos, pero no vale para nada. Podemos decir que no lo llevaba en el programa, podemos decir que ha mentido a los españoles, es igual. Ha resultado aprobada. Con el trámite parlamentario de las cámaras, primero Congreso, después Senado, vuelta al Congreso y ayer aprobación definitiva por mayoría absoluta, 177 votos. Por lo tanto, la ley está aprobada. Eso ya no tiene vuelta atrás. Claro. Aprobada no significa vigente. Para que entre en vigor necesita haber sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Pero entre que se ha producido la aprobación ayer y la publicación en el Boletín Oficial del Estado, median unos trámites. Claro, aquí nos vamos. ¿Debe firmarla el rey? Cuidado, hay pasos previos. El primer paso previo, el Congreso de los Diputados debe elaborar y remitir al presidente de gobierno, al gobierno, la persona del presidente de gobierno, a través del Ministerio de Administraciones Públicas, el que lleva Bolaño, vamos, ¿no? A través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, debe remitir el texto definitivo. No hay plazo para ello. No está tasado ese plazo. Puede tardar lo que quiera. Hay quien dice, tiene 15 días. No dice eso la ley. Lo que dice es que desde que reciba, quien ahora diré, el texto definitivo de la ley, mediarán 15 días. Por tanto, las Cortes, el Congreso de los Diputados, podría retenerla. Hombre, no parece lógico que la tenga 2 meses, ¿verdad? Aduciendo que tiene que verificar que el texto sea exacto, legítimo, fidedigno, etc. Primer paso. Una vez hecho eso, se lo tiene que remitir al gobierno, al presidente de gobierno, como he dicho, a través del Ministerio de Administraciones Públicas, etc. Y fijaros, es el presidente de gobierno quien debe remitírsela, hacerle entrega, literalmente. Remitírsela no, es hacerle entrega, física. No lo dice en ningún sitio, pero es física, porque si no, no sería entrega, sería remisión,
¿vale? Entrega a su majestad el rey. Y debe presentársela a la firma del rey para que el rey la sancione, la promulgue y sea el rey el que la tiene que mandar a publicación en el Boletín Oficial del Estado. De esto, como ahora nos podrá decir Carlos si es tan amable, no es ningún invento. Esto es simplemente la Constitución. Ah, y cuando decía el debate serio, imaginaros, en ningún sitio tampoco pone que la ley tiene que ser entregada, sí, por el presidente de gobierno a su majestad el rey, pero tampoco dice que tenga que firmarla el presidente de gobierno. Esa es la costumbre inveterada, y por tanto es costumbre, pero no es ley. Por tanto, podría firmarla, refrendarla, tras el rey, cualquier ministro, Bolaños, pongamos por ejemplo, ¿vale? Ah, y ahí ya me paro. ¿Y qué ocurriría si Sánchez, que no ha estado ayer en el debate, que se ha ausentado por cobardía, hay que decirlo así, no sé lo que teme, no sé si teme que tal vez en algún momento esto tenga alguna deriva, y dirá, no, pues yo no estuve, yo ni estuve, yo fui uno más de los 349 que votamos el texto de la ley, ¿no? ¿Qué ocurriría si el presidente de gobierno dijera a su majestad, majestad, fírmela y la va a refrendar el señor Bolaños, Félix Bolaños? Ahora yo hago aquí la pregunta. En esa tesitura, claro, lo ha dicho Carlos, el refrendo significa que el rey no tiene responsabilidad y realmente quien asume la responsabilidad es el que refrenda al rey, ¿vale? Normalmente, y así debería ser, el presidente de gobierno. Pero ¿y si no quiere firmarla? ¿Y si se lo delega en Bolaños o en Yolanda Díaz o en quien le dé la gana? Esa es la pregunta que yo quiero poner aquí encima de la mesa. ¿Debería el rey, pese a ser un acto formal, reglado, firmarla si el presidente de gobierno no estuviera dispuesto a refrendarla? Pues yo tengo mi respuesta, ¿no? Pero lo dejo ahí. No quiero seguir adelante. Ojo, porque además los 15 días de cómputo, digamos, los juristas se decantan porque son días contados a partir del momento en que el Congreso de los Diputados hace entrega del texto al presidente de gobierno, ¿no? O al gobierno. Claro, si tarda 10 días el gobierno, el Congreso serán 25 días el plazo real, ¿no? Yo he querido poner encima de la mesa, digamos, esto, que no son disquisiciones jurídicas, sino una pura realidad. Claro, está claro que estoy haciendo una improvisación. Podrá ocurrir, y yo digo, ¿por qué no? Si ayer no estuvo en el debate, ha sido uno más de los 349 diputados en votar, bueno, de los 177 en votar a favor. ¿Y si no quisiera firmarla? Claro, José Ramón, en todo caso, esto es un embrollo magnífico, ¿no? Es un embrollo que nunca había ocurrido. Bueno, antes, fuera de micrófonos, cuando nos estábamos saludando antes de comenzar el programa, decíamos que muchas de las cosas que están ocurriendo ahora son inéditas. Parece que se han concentrado, se han hecho todas en esta legislatura, cosas que nunca se habían hecho en el último medio siglo, ¿no? Es asombroso, pero esto en concreto, lo de la ley de amnistía, en contra de todas las mayorías, de todos los consensos, de todo el respeto a la organización administrativa y jurídica española, es algo completamente inédito, ¿no? Sí, vamos a ver. Yo, en el backstage, me he permitido tirar encima de la mesa una cosa que voy a comentar ahora. ¿Y si, qué pasaría si de pronto el día 9 Pedro Sánchez, en las votaciones del 9J, resulta que saca un magnífico resultado totalmente inesperado, salvo por el Tezanos, pero se cumplen las ideas de Tezanos y resulta que los españoles votan a favor de Pedro Sánchez. Dice, anda, qué suerte he tenido, qué bien que los españoles me quieren, voy a convocar elecciones generales, voy a tomar la decisión de, cerrar Cortes y convocar elecciones anticipadas, porque en vista de que me ha ido tan bien, en vista de que en Cataluña voy a pegar un petardazo otra vez de las generales, igual que lo he hecho en las autonómicas y en el resto de España, pues resulta que no me ha ido tan mal. Anda, y si a partir de aquí, bueno, pues decido no mandarle la ley
al rey para que la firme. Es decir, sin la firma del rey, aparentemente, no es posible que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Bien, y entonces, como resulta que las Cortes todavía no se lo han remitido a Pedro Sánchez y él, es decir, hace que, bueno, pues se termine todo el tema parlamentario y le dice a Francina, oye, Francina, igual que te dije, córtale a este, oye, no me mandes la ley. Y bueno, pues no me mandes la ley, Francina no le manda la ley, él no la firma ni ninguno de sus ministros y tampoco se la manda al rey. Y además va y sale a la calle diciendo, señores, he tomado la decisión de no firmar la ley por un motivo, porque verás, si lo que quiero es convocar elecciones anticipadas, porque lo que quiero evitar es que los independentistas tomen el poder en Cataluña y se monta su película habitual, es decir, llevándose la contraria a sí mismo, es decir, volviéndose a mentir a todos los españoles, o sea, que es su especialidad. Es decir, si hay alguien que es capaz de cambiar de opinión, es decir, exactamente en una hora 3 veces, ¿por qué no va a cambiar de opinión exactamente en 10 días? Claro que lo puede hacer. Yo no sé si eso es factible, yo no sé si eso es legal, yo no soy abogado. Ahora, que este tipo, cuando se acaba de tomar la decisión de que no vaya esto deprisa y manda a Bolaños, no, en un par de semanas, en 15 días lo firmamos todo, es que tiene, es decir, entre manos algún tejemaneje. No sé cuál será, no tengo ni idea. Es decir, pero que el tejemaneje es a ver qué pasa el día 9 y si me va bien, pues a tomar por saco. Sí. Y si me va mal, bueno, si me va mal, claro, si convoco elecciones anticipadas tengo un problema porque perdería la presidencia del gobierno, pues casi que no hago nada, que me manden la ley, que la firme Bolaños o que la firme Rita, que no sé quién es Rita, pero o Sira, que la firme Sira, a la toma por saco. O sea, a ver quién es el más tonto del gobierno. A ver, escojo la lista del tonto más tonto y digo, anda, fírmalo tú, guapetona. Sí, lo digo por Sira, ¿no? Y anda, mándasela a... Bueno, también podría mandársela a la Mema. O sea, entre tontos anda el juego. Y anda, mándasela tú al rey, que tú eres muy tonta. Anda, y va, y el rey, ¿qué va a hacer? Pues al rey no le queda otro remedio que firmar algo que, si no se firma, crea un lío constitucional y, como ha dicho Carlos, bueno, pues, oye, para eso está el Supremo, para mandarle al TJUE oye, no, que toma tú la decisión y de momento para ver la ley. Vamos a ver. Esto, cuando sea este Pedrito, es decir, el fangoso, ha tomado la decisión de decirle a Perejil, oye, Perejil, tú di de momento di que en 15 días lo firmamos y tiene a todos los independentistas ya mosqueados, es que, vamos a ver, está jugando a algo. Esto tenerlo bien claro, está jugando a algo. Este tío, esto lo hace con premeditación, alevosía y no sé si nocturnidad o diurnidad, me da exactamente lo mismo. Este es un jeta, pero vamos, espectacular. Es el rey de la mentira y además se respalda en otros, además, porque había un cagón, que era el tío que se fugó. Ahora hay otro segundo cagón, que es el fangoso, que le manda a Bolaños, a Perejil, decir, no, tú di que ya la firmaremos en 15 días, que luego ya veremos lo que hace. Pero vamos a ver, ¿pero dónde estamos? Si a mí me parece muy bien, ojalá no llegue al presidente del gobierno para que la firme, ojalá no la firme, ojalá no vaya al rey y ojalá todos los independentistas terminen en la cárcel, es decir, otra vez, y ojalá lo que le dijeron ayer los fiscales del Procés a el fiscal general del Estado diciendo no, la malversación, verás tu magente, verás, la malversación de fondos públicos se la van a comer enterita porque además en la propia ley está dicho que se aplicará las leyes europeas y en las leyes europeas se dice que la malversación no es amnistiable. Ay, amigo, yo no sé cómo es posible todo este berenjena, pero si lo que han dicho los 4 fiscales del Procés, que me imagino que antes de decir estas cosas y mandarlas por escrito lo tendrán muy claro, si sabes qué, a la puta cárcel.
que tiene que estar todo. El cagón y toda la otra panda. Y la pena es que no podamos llevar todavía al presidente del gobierno, pues claro, él está exonerado, pero lo que sí espero, deseo, quiero y me encantaría es que primero pase Begoña y segundo David Azagra, es decir, caminito de la trena, que es lo que les corresponde a la mujer, por todo lo que ha montado, y al hermanito, que explique de dónde han salido los 2 millones de euros con unos ingresos en 5 años de 250.000 euros. Que es que, de verdad, es decir, ya en este país nos tenemos que comer, es decir, todos, a la agencia tributaria, menos David Azagra. Hombre, no. Ya basta, ya está bien. Entonces, yo personalmente creo que aquí hay una jugada. Creo que la ley, como le vaya bien a Pedro Sánchez en las elecciones del día 9 de junio, tenemos anticipadas a todo meter. Si no le va bien, pues chico, pues no sé lo que hará. Es decir, me imagino que no convocará elecciones anticipadas, firmará Perejil la ley y se la mandarán al rey para que se coma el marrón, que la tendrá que firmar y entrará en vigor. ¿Qué le vamos a hacer? Y a partir de ahí, que entre el Supremo y que lo paralice mandándole al TJUE el protocolo que le tiene que mandar de la cuestión respecto a la ley. Y a partir de ahí, bueno, pues si no le van bien, pues vamos a tener a Pedro Sánchez una buena temporada hasta que llegue la Unión Europea y le cante las 40, pero por otros temas. En cualquier caso, yo creo que saldrá después la noticia de que los fiscales de la Unión Europea quieren el caso Koldo, es que van a tirar por el tema de los fondos europeos, es que se va a liar parda en Europa después de las elecciones con todo el marrón que tiene este gobierno en temas. Nunca ha pasado esto, que estemos en una situación de este estilo en la Unión Europea, en que los fiscales tengan que decir, no, mándenme ustedes, es decir, un tema de jueces españoles, es decir, sobre todo con personalidades del gobierno totalmente involucradas vamos a ver, eso que ya sabemos lo que significa delante de las narices, oler a marrón perfumado. Pues sí, claro, es que esa es un poco la clave. Fijaros, acerca de esto que está comentando José Ramón Riera, los fiscales del Procés, que se han erigido como los 4 guardianes de la autonomía del Ministerio Público, de la Fiscalía, es muy interesante las bases que han sentado, ¿no? Porque ahora mismo el prestigio de los 4 fiscales del Procés ha blindado la acusación por rebelión. Son ahora mismo... Eso es una cosa que ya ocurrió, ¿no? Ya ocurrió en 2018. Y es que ahora mismo la situación vuelve a ser parecida, ¿no? La situación clama un poco al cielo, porque ahora mismo parece que incluso la propia independencia del Poder Judicial está en cuestión, ¿no? Ya se ha conseguido... Y eso parecía que todos lo dábamos ya por sentado. Claro, entendíamos que el gobierno nace del Parlamento y el Parlamento tiene que tener mayorías, con lo cual parece que hay una fusión o una cierta identidad entre el poder ejecutivo y el legislativo. Pero ya intentar controlar al Poder Judicial del dicho al hecho va a una distancia enorme que no es fácil, como se ve, ¿no? No es fácil. Y puede haber problemas incluso aunque se publique la ley, ¿no? Porque podría haber una cierta suspensión para algunos delitos, podría haber que algunos juzgados o incluso el Supremo entendiera que en algunos casos no corresponde aplicar la amnistía según determinadas circunstancias. En fin, luego puede haber unas interpretaciones muy volubles, ¿no? Esto puede no satisfacer a todo el mundo, ¿no? Y luego hay cuestiones que han quedado palmariamente descubiertas, como por ejemplo la función de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el 1 de octubre, a los que también se podría llegar a aplicar, porque algunos habían sido denunciados y hay procesos abiertos. También hay casos sin esclarecer o sin vigilar, o a los que no se está haciendo la pesquisa suficiente, como los numerosos policías y guardias civiles que fueron apedreados, que han tenido secuelas, muchos se han quedado de baja permanente
o temporal, e incluso con una incapacidad temporal o permanente, en muchos casos no van a poder seguir ejerciendo su trabajo, y eso, sobre eso no va a recaer penalidad a los amnistiados, ¿no? Con lo cual ha creado una sensación de inseguridad jurídica a las propias fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? A los elementos, a los números de esas fuerzas de seguridad que están instalados, por ejemplo, pues en parajes de Cataluña o en algunos otros lugares, como pueda ser el País Vasco, ¿no? Bueno, ya recordamos en el País Vasco que hubo tiempos en los que se pegaban bombas Lapa debajo de los coches de la policía o se les pegaba un tiro en la nuca directamente, ¿no? Eso no ha ocurrido de momento en Cataluña, pero al paso que vamos, no sabemos cómo podrá quedar. El caso es que guardias civiles y Policía Nacional están ahuecando el ala de Cataluña, viendo que han quedado descubiertos y desprotegidos. Esta es la realidad, queridos Carlos, Julián y José Ramón. Que también tenemos que acordarnos de esas personas que estaban ejerciendo su trabajo en aquel momento y ahora mismo han quedado desprotegidas. Prácticamente han pasado a la situación de delincuentes. Se ha invertido la balanza, ¿no? Bueno, a la pregunta de José Ramón, te dejo ahora mismo, Carlos, yo le respondo. Lo que esté pensando y lo que esté fraguando el presidente de gobierno es imposible que con nuestro razonamiento lógico, estructurado, jurídico, constitucional, pues es imposible. O sea, no acertaremos nunca, ¿no? Pero en cuanto al hecho de decir qué ocurre, la deja caer, tal, hombre, la presidenta del Congreso de los Diputados no puede dejar de enviar el texto, puede dilatarlo 2, 3, 4, 5 días hasta conseguir el texto definitivo, pero no puede dilatar el envío, la entrega al presidente de gobierno, al gobierno, ¿no? Porque estaría incurriendo en una gravísima responsabilidad, estaría prevaricando, y esta sí que iría a la cárcel con seguridad, si lo hace, ¿no? Por mucho que le aplauda a su jefe, pues la procesarían con absoluta seguridad y la condenarían. No habría ninguna razón para que no mandara el texto, ¿no? Primer punto. Y luego, segundo, todo lo demás es muy alambicado. Es mucho más fácil firmarla si quisiera hacer una jugarreta. No hace falta que disuelva las Cortes. Basta tan sencillo como firmar la ley, mandar al Boletín Oficial del Estado, que se publique, la entrada en vigor es inmediata y sin dar tiempo material a que el Tribunal Supremo o los jueces pudieran instar o el recurso de inconstitucionalidad o el recurso de prejudicialidad ante la Unión Europea, la deroga y se acabó. Suponemos que el PP y Vox votarían a favor de derogar la ley, ¿no? Esto no lo duda nadie, ¿no? Claro. Digo yo, ¿para qué complicarnos más la vida? La derogamos, claro, se le vería el plumero. A partir de ahí es que tendría que dimitir. Es decir, todo esto que nos ha llevado usted, y hace usted lo que... Eso sí que sería lo de Puigdemont, declara la independencia y a los 17 segundos la anula. Y esto sería, aprueba usted la amnistía y no hace nada más que publicarse, a los 17 segundos la deroga. Pero una pregunta, Julián. Si le llega de Francina Armengol, le llega a Moncloa la ley, ¿la coge y la mete en un cajón? ¿Puede? Sí, claro. ¿Puede? No tiene por qué llevársela al rey. No hay tampoco un plazo tasado. El único que tiene un plazo tasado es el rey. Porque lo que dice la Constitución es que una vez que se le presente a la firma, o sea, sanción y promulgación, dice la Constitución, la sancionará, la promulgará y la enviará de inmediato para su publicación. Él es el único que no tiene... Claro, es decir, por eso mi razonamiento es decir, oye, bueno, pues se la manda o no se la manda. Tú me dices, se la tiene que mandar, muy bien. La coge, la recibe y convoca elecciones generales. Oiga, mire, y me hago el araquiri porque... Es decir, miento de nuevo al pueblo español y convoco elecciones generales. Y he decidido no firmarla, a tomar por saco. Y se queda tan a gusto. Y además nos dice a todos que como somos tontos, como nos trata de tontos, es que, claro, es decir, él se acaba de dar cuenta de que no puede permitirse el lujo de que el independentismo gane esta batalla. Y se pone de ahí, venga. Es que nos cuenta todos los días una milonga diferente.
nos manda otra carta a la ciudadanía, se toma otros 5 días de reflexión. Ahora en verano puede coger todo el verano de reflexión, puede decir, bueno, me lo voy a pensar, ya veremos a ver lo que hago. Cuando venga septiembre y vuelvan de vacaciones, pues ya se encontrarán con la sorpresa. Vamos a ver, porque claro, las encuestas, sondeos, estudios que se están haciendo electorales y tal, dan que el Partido Socialista no se va a desplomar tanto como parece. O sea, no, claro, efectivamente. Cuando mantiene los 7 millones de votos que ha tenido las generales, pero igual se quedan 6 millones y medio, que va a ser más que suficiente para decir, pues oiga, no he perdido tanto como decían, me quedo aquí pues tan ricamente en la Moncloa. Vamos a ver, le está metiendo un bocado. Sí, a Sumar, Podemos, a toda esa izquierda comunista, se le está pegando ojo, que es que puede sacar más votos. Si no te olvides que Sumar, Podemos han sacado 2 millones y pico de votos y el Partido Socialista 7. Es que puede sacar 8 porque le sume, le reste, deje a Sumar y a Podemos absolutamente en paños menores. Editando. Claro, y entonces dices, bueno, pues a tomar por saco, es decir, tiro por la calle del medio. Es decir, bueno, pues no sé, evidentemente, vamos a ver, no es trivial, o sea, de lo que estoy diciendo no es absolutamente trivial. Hay que hacer los números, pero él tiene todo preparado y tiene en Moncloa los ordenadores como para poder meter resultados y decir, ¿cómo quedo? Oye, que saco 100, en lugar de 120, con lo que le he quitado a Sumar, saco 145. Joder, espera, que con el PNV tal, ya volvemos a hacer, ya volveremos a negociar. Claro, es decir, como es un absoluto trilero, es decir, y le importa lo mismo 8 que 80, es decir, como además es que lo que digo por la mañana, es decir, he cambiado de opinión, no he mentido, no, he cambiado de opinión por la noche, pues no pasa absolutamente nada. O sea, un señor que se presenta a unas elecciones diciendo que nunca hará una ley de amnistía y automáticamente lo primero que hace es preparar la ley de amnistía, hombre, ya a partir de aquí todo el personaje queda absolutamente invalidado en todos los aspectos, personales, profesionales, humanos, en todo. Es un mentiroso. Bueno, pues chicos, es lo que tenemos, es lo que han votado los españoles. Y como él, si está absolutamente como macho alfa convencido de que si las salen bien, él convocará a las elecciones cuando mejor le convenga. Lo hizo exactamente al día siguiente de las municipales y autonómicas, pilló a todo el mundo por el pie cambiado. Si nadie se podía esperar esto, bueno, pues el 23J fuimos a votar. Y resulta que va y saca 7 millones de votos. ¿De dónde? Oye, pues mira, pues de los ciudadanos españoles. ¿Qué le vamos a hacer? Como le saque un buen resultado, es que yo no descarto en absoluto. Fíjate que yo he sido el que siempre he dicho, este tío ni por casualidad. Pero a mí me han sorprendido las declaraciones de Perejil diciendo, no, de voto a 15 días. Y el acongojo de Puigdemont o sea, de su equipo y los independentistas, no, que se apruebe, que sí. Claro, están todos cagados, normal, ¿qué le vamos a hacer? Es que ahora mismo, si el que tiene la sartén por el mango, vuelve a ser él. Ya ha sido aprobada y ahora, si yo me la guardo y es posible guardármela debajo de la mesa, es que, como no pasa nada... Pues, ¿Habéis visto la calificación, ¿no? de los sectores de Esquerra Republicana, de Junts, con Carles Puigdemont a la cabeza y tal, lo que han dicho todos? Esto ha sido una corrección al Estado español, como un correctivo, ¿no? Como una corrección a su ejercicio de poder sobre Cataluña, sobre esa Cataluña libre. Bueno, realmente es la Cataluña separatista, ¿no? Pero bueno, que es curioso, han hablado de corrección. Esto es una corrección al Estado, ¿no? Ellos siguen viendo España pues como igual calificada que la España de Franco, ¿no? Para ellos no hay diferencia entre que sea la Constitución del 78... Sí, yo no sé si también habéis visto... No sé si también habéis visto los últimos datos de empresas que se han ido de Cataluña en este primer trimestre y resulta que es la vez que más empresas se han largado. Es decir, bueno, es decir, ellos que sigan, o sea, que sigan, es decir, que van a dejar aquello como un absoluto erial. El día que no quede una empresa, pues entonces no sé de qué vivirán. Pero lo cierto es que cada día la situación económica de Cataluña es mucho más preocupante. Y
para España ya se está convirtiendo en una carga. O sea, no nos olvidemos de esto. Dentro de poco, es decir, igual que el País Vasco, no nos olvidemos, ya es una carga en pensiones, es una absoluta carga. El déficit de las pensiones que genera el País Vasco es superior a los 6.000 millones de euros. Lo que generan las empresas para pagar con la Seguridad Social las pensiones tienen un déficit de 6.000 millones. Es que Cataluña está a punto de que le pase lo mismo y, claro, es decir, lo que no son conscientes es de la que están liando. Y la que están liando es muy gorda. Que el año pasado, es decir, solo el 15,7% de las inversiones extranjeras, que fueron una porquería del mundo mundial, que había caído al 50% del 2018, resulta que ha ido a Cataluña el 15% de 28, son menos de 4.000 millones de inversiones extranjeras. Es que es ridículo. Es que Cataluña está entrando en una deriva económica de convertirse en un auténtico problema. Y por lo tanto, esto viene como consecuencia de todo el modelo. En 2017, Madrid le pegó el sorpaso en Producto Interior Bruto. Desde el 2017 al 24, que solo han pasado 7 años, Madrid le saca ya casi 12.000 millones de euros más de Producto Interior Bruto a Cataluña, cuando en el 2000 Cataluña le sacaba 20.000 millones de diferencia a Madrid. O sea, perdóname, es que 30 y tantos mil millones de euros a veces no somos conscientes de lo que esto significa, pero es muchos miles de millones de euros que además está drenando la renta líquida, la renta disponible de los catalanes. Pero bueno, oye, si les mola tener a vagos, maleantes, etcétera, etcétera, como gobernadores, oye, cada uno que vote lo que quiera, que bastante tenemos los españoles de bien con aguantar a Pedro Sánchez, que ya bastante tenemos. Que según lo que estamos viendo y lo que nos queda por aguantar. Que curioso también, otra cuestión inédita, queridos José Ramón, Julián y Carlos, es el hecho de cómo está encumbrado a la presidencia del gobierno Pedro Sánchez, ¿no? Porque no ha ganado nunca unas elecciones. Empezó entrando por la moción de censura. Las últimas elecciones generales no las ganó y es vía acuerdo, porque es la primera vez que tenemos un presidente del gobierno que no gana unas elecciones, es el segundo, y que las gana no puede ser el presidente, ¿no? No puede tener la presidencia. Es una anomalía detrás de la otra y probablemente más anomalías llevan a más anomalías, ¿no? Hombre, es que tenemos un presidente del gobierno que será cualquier cosa menos tonto. Entonces, ha conseguido ser un superviviente dentro de su propio partido y sabe manejar bien los tiempos, es un buen estratega, las cosas como son, y el problema es que como no tiene principios y lo único que le mueve es mantener el gobierno, mantener el poder, pues entonces ese es un Maquiavelo, ¿no? Es decir, se ha leído El Príncipe de Maquiavelo y lo ejecuta varias veces y lo ejecuta a la mayor perfección. Entonces, pues sabe perfectamente buscar esos recovecos legales, digámoslo así, pues lo que hace mucha gente, muchos maleantes o pequeños personas que cometen pequeños delitos y tal, que siempre al final saben cómo o de alguna manera van sobreviviendo y pasan y les meten, pero les vuelven a sacar de la cárcel porque no ha sido pues eso, no tenían antecedentes o no era robo, sino que era hurto, porque saben perfectamente hasta cuánto es la cuantía y cómo deben de hacerlo. Bueno, pues esto es un poco parecido. Es decir, llevan la ley hasta el límite, siendo evidentemente inmoral, pero legal. Y se aprovechan de esos recovecos legales y demás, ¿no? Y yo estoy seguro que ahora mismo que vivimos en los tiempos de la inteligencia artificial, estoy seguro que habrán utilizado algún programa de estos de inteligencia artificial para ver de qué manera valorar distintos escenarios posibles y cuál es la mejor opción. Y seguro que están haciendo eso, ¿eh?
Entonces, bueno, no debemos de subestimarlos porque, y sobre todo el presidente del gobierno, porque el tiempo le va dando la razón de que es un auténtico superviviente y se mantiene en el poder tanto en el Partido Socialista como en el gobierno de España. Claro, es que es inevitable pensar que parte de en lo que se basa su mantenimiento al frente de la presidencia del gobierno y poder montar esos gobiernos que se han venido a llamar Frankenstein, el Frankenstein 1, el Frankenstein 2, que es en el que estamos, es primero la inoperancia, ¿no? Que eso es una característica. Ningún ministro es capaz casi de hacer nada sin llamar la atención. Al final todo se decide bajo el prisma de la presidencia del gobierno, hace un poco lo que quiere. Y luego, aparte de esa inoperancia, desde luego es el mantenimiento del poder por el mantenimiento del poder, pero claro, con unos aliados que los tienen sentados en el Consejo de Ministros sin que puedan realmente ejecutar ninguna acción. O sea, aquí esta legislatura y la anterior, la de la moción de censura, no ha tenido nada positivo que podamos recordar. O sea, no parece que se haya hecho nada de lo que podamos sentirnos orgullosos, o si lo hay, por lo menos ni siquiera el propio presidente del gobierno nos lo recuerda. No dice, se ha aprobado tal ley, hemos liberado tanto suelo público para hacer vivienda protegida, en fin, no sé, cosas que hubieran hecho. Hemos sido capaces de aprobar presupuestos generales para la ayuda social, en fin, cosas incluso de izquierdas, ¿no? Que pudieran, no hay dotación de presupuestos, no se hace nada, simplemente la extorsión fiscal, que eso sí, cada vez más en más pequeño nivel, pymes, autónomos, trabajadores independientes, microempresas de esas de menos de 5 trabajadores, que eso yo creo que es un poco la clave de esta legislatura agotada, en el sentido de que ni siquiera tiene capacidad financiera, ¿no? Ni fiscal, está yendo a por el menudeo, faltando dinero para hacer frente a la cantidad de gasto desbocado que tiene este sistema y que requeriría acuerdos mucho más amplios, incluso con la oposición, ¿no? Don José Ramón, don Carlos y don Julián. Yo creo que la parte esa de la Hacienda es algo que también vemos que no funciona. Bueno, a mí, si me permitís, voy a hacer otra reflexión más, ¿no? Que es, no todo aquello que es legal es legítimo, ¿verdad? Legalidad y legitimidad son dos conceptos aparentemente ligados, que deberían de ser coincidentes, de tal forma que debería pretenderse que toda aquella ley que se dicte, que se emane, pues debe ser justa, ¿no? Y justamente este concepto, precisamente este concepto de ley justa, es lo que determina su legitimidad, ¿verdad? Cuando una ley es injusta o se considera injusta por una parte de la población, etcétera, vamos, yo creo que nadie discutirá de nosotros tres aquí que hay una parte muy importante, ya no me atrevo a decir si es mayoritaria, pero muy representativa de españoles que consideran que la ley de amnistía no es justa, ¿vale? Es legal, porque efectivamente ha sido aprobada con los requisitos que se establecen en nuestro ordenamiento jurídico, por tanto es plenamente legal. Pero claro, si hay una parte de la población, imaginemos el 49%, para que nadie piense que quiero llevarlo a mi terreno mayoritario, que piensa que esta ley no es justa, pues entra en el terreno de la no legitimidad o ilegítima, ¿no? Entonces, bueno, esto es, primero de todo, me parece a mí muy importante, ¿no? Lo segundo, claro, esto que estabais hablando ahora mismo, tú mismo, José Luis, ¿no? De llevar la ley hasta sus extremos, forzar la interpretación. Esto ya no es de Maquiavelo, porque fijaros, yo soy un amante del Príncipe de Maquiavelo, por ejemplo, también de Sun Tzu y el arte de la guerra y cosas de ese tipo. Sea un maníaco, pero bueno, me parecen libros importantes, ¿no? Pero fijaros que Maquiavelo no hablaba nunca de retorcer las leyes. Lo que le decía al príncipe, claro, el príncipe por definición tenía un poder absoluto, ¿verdad? Cosa que no tiene en una democracia, no tiene nadie, no hay nadie que tenga el poder absoluto, aunque se lo crea. Entonces, el príncipe, Maquiavelo, lo que le asesoraba al príncipe era aquello que efectivamente le convendría, independientemente de que fuera aceptado o no aceptado.
tú eres el príncipe, poder absoluto, puedes hacer aquello que te dé la gana. Y yo te voy a decir cómo intentar convencer al pueblo de que aquello que se va a tener que tragar, le guste o no le guste, se lo presente de una forma que lo aplaudan inclusive, ¿no? Bueno, pues es algo parecido a eso nos están, me parece a mí, haciendo al pueblo español, a los ciudadanos españoles, ¿no? Pero con una diferencia. Consiguen que aplaudan una parte, el 50%, digámoslo así, de la ciudadanía. El otro 50% no solo es que no aplauden, es que braman, ¿no? Están encabronados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo es que, de verdad, que es que no comprendo esta forma de legislar buscando cualquier resquicio legal. Lo sabe perfectamente Carlos como jurista, ¿no? Lo que se llaman las lagunas de la ley. Pero claro, muchas veces aquí se alude, por ejemplo, cuando ahora están criticando y dicen el partido de los jueces, decía Rufián el otro día, no existe. Los jueces, por definición, no pueden pertenecer a ningún partido político, ni pueden manifestar, además, su, digamos, ideología o afinidad política, porque no pueden hacerlo. Lo tienen rigurosamente prohibido, ¿no? Pero el partido de los jueces y todo este tema, entonces, es que no carece de sentido, ¿no? Es decir, no se puede buscar la laguna de la ley. Decía lo de los jueces por la interpretación. Claro, es que ahora viene la interpretación de los jueces. Ya sabemos de qué forma la van a interpretar. Joder, son más listos que todos nosotros. Yo soy de los que piensan que los jueces la van a interpretar conforme a derecho, es decir, conforme a la ley vigente. Si conforme a la ley vigente y su criterio jurídico consideran que, digamos, encuadra perfectamente no solo en la Constitución española, sino en digamos, en las normas del derecho de la Unión Europea, pues por mucho que les guste o les disguste, tendrán que fallar en ese sentido, ¿no? Si por el contrario ven discrepancias, tienen dudas, se dice literalmente así, si el juez tiene dudas, para eso tiene el camino, el recurso de inconstitucionalidad o el recurso, digamos, de prejudicialidad, ¿no? Entonces, es presumir, pero, digamos, exprimir la ley. Esto mismo que estamos viendo nuevamente, esto que hemos dicho desde el principio, inédito, ¿no? Va a agotar los 15 días. Es porque las elecciones son el 9 de junio, a ver qué resultados nos traen. Pero bueno, fijaros, os voy a poner un ejemplo, que sabéis que yo dedico mucho tiempo a estos temas inmobiliarios, ¿no? Acordaros que la ley de vivienda se aprueba por el gobierno, el Consejo de Ministros, 25 de mayo de 2023, se remite al Boletín Oficial del Estado el 26 de mayo de 2023 y se publica inmediatamente y para que entre en vigor el 27 de mayo de 2023, un día antes. Coño, ahí no hay que revisar la ley, no hay que ver no hay que validar si el texto, ese había que correr, porque como íbamos a perder, o iba a perder el Partido Socialista y su socio Podemos, las elecciones, lo he dicho en muchos sitios, le dejaba un recadito, una bomba de relojería al PP para que, coño, y luego de repente se dio cuenta el 23 de julio, joder, si no ha ganado el PP, si hemos ganado nosotros, ¿no? Entonces, fijaros qué dos circunstancias. Una ley también muy polémica, no quiero hablar de la ley del sí es sí, ni la ley, ni los indultos, etcétera. Una ley muy polémica que está todo el día encima de la mesa, que fue la ley de vivienda. La velocidad fue la leche. 25 aprobación, 26 publicación, 27 entrada en vigor. Y esta resulta que, anda, alguien se ha dado cuenta y dice, oye, que no estamos obligados a mandarla mañana, que nos podemos tomar el tiempo que hagamos necesario. Pues venga, vamos a tomarlo por si acaso. De verdad, esto ya no es una maniobra. Esto es, me parece, es jugar con ventaja. Algo parecido, Carlos, sí. No sé si recordáis la ley educativa que aprobó Mariano Rajoy y el gobierno del Partido Popular, que era aprobada como ley orgánica y tenía que entrar en vigor. Hubo, digámoslo, la moción de censura y la ley orgánica de la reforma educativa del Partido Popular nunca entró en vigor
porque después cuando llegó Pedro Sánchez la congeló, es decir, de una manera tomando una decisión propia cuando había sido aprobada como ley orgánica, es decir, con la legitimidad de las Cortes, ¿no? Entonces, estas jugarretas y estas utilizaciones de la ley, bueno, tenemos que estar pendientes de estas cosas, ¿no? Porque pueden volver a jugarnos a los españoles. Vamos a ver, este caballero, es decir, es todo menos fiable, punto. Es decir, partimos de una base. Es decir, él solo va a hacer aquello que le interese, cuando le interese y en el momento que más le interese. Es decir, ha sacado la ley adelante, ya la tiene y ahora, perdóname, ¿de quién es responsabilidad que esto se publique? De él. Anda, sí, que ahora quién tiene cogidito de sus partes nobles. Él, ahora es él el que tiene cogidito de las partes nobles a todas las demás. Y lo va a jugar. Y es que además se va a jugar a su favor. Si le sale bien, estupendo. Que no le sale bien, le diría, toma, ahí va, ahí va. Coño, es que este el tonto de Perejil, anda que no le mandó la ley para firmada al rey. Coño, ya está arreglado, no te preocupes. Ya lo arreglamos en 2 minutos. Perdóname, es que va a hacer lo que le salga del huito, es que es así. O sea, él no piensa ni en la Constitución, ni en las leyes, ni en España, ni en los españoles. Él solo piensa en su puñetera cama de la Moncloa y de seguir durmiendo allí todos los días. Es su único objetivo, o sea, mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Y como es a costa de lo que sea, pues hará lo que sea, no tiene ningún problema. Si él, este tipo de personajes no tienen arrepentimiento ni piensan que han hecho las cosas mal. Siempre se creen que son los tíos más capacitados, preparados para hacer lo mejor. ¿Y lo mejor para quién? No lo tengáis duda. Para los españoles, no. Para su partido, no. Es decir, para el Estado, no. ¿Para quién? Para él. Y ya está. Es decir, y ahora ha decidido que se aprobó ayer y cuando perfectamente después de eso podía haber hecho, oye, Francina, mándame la mañana. Y la otra, sí, que no hace otra cosa que es decir, ser la voz de su amo, se la hubiese mandado hoy, la firma y le dice al rey, ahí te va. Y el rey, pues el lunes la tiene que firmar, o sea, se acabó cuando vuelva de Bukele y tal, y no sé qué, la va y la firma. Y si se pone muy pesadito Pedro Sánchez, la firma mañana mismo. Con lo cual, él hoy está preparando su jugadita de póker. Punto, de mus, lo que quieras, o sea, a lo que juegue. Y esa es su jugada, punto. ¿A costa de qué? No lo sabemos, porque entrar en su cabeza en estos momentos es muy complicado. Y entonces, bueno, pues ahora fíjate, en lugar de que estemos hablando de la marranada de Begoña Gómez, es decir, de haber cogido un programa de software que viene de Indra, que es gratuito, de montárselo en una web que es suya de una empresa y utilizar recursos públicos y no sé qué, que es, le manda carajo y mandó 2 cajas, es decir, en lugar de estar dándole cera y puliendo cera a Begoña Gómez o de lo de David Zazagra, estamos hablando de la ley de amnistía, ¿sí? Porque bueno, pues hoy quiere que hablemos de la ley de amnistía a todos los medios, porque nadie, es decir, sabemos qué va a pasar. Y, hombre, pues hemos cambiado el rumbo. Hoy hablamos de amnistía, mañana hablaremos de lo que sea, y el tema es que no se hable de Begoña y no se hable de David. Y cuando deberíamos estar, venga, dale al tajo al jamón a Begoña, a Zagra, al hermano, a no sé qué, venga y dale que te pego. Porque eso sí le duele. O sea, la ley de amnistía se la refanfifla. Pero que nos metamos con Begoña, ¿duele? Pues vamos a darle a Begoña. Sí. Fijaros, me permites nuevamente otro tema que también Carlos, como jurista, puede añadir, sobre todo para que los que nos escuchan vean que les damos argumentos y yo no trato de convencer a nadie. Yo creo que les doy argumentos, los damos argumentos los 4 para que ellos se formen su propia opinión, ¿no? Pero claro, este argumento falaz, estúpido, ¿no? Falso, de que, no, es que claro, no puede salir el texto
del Congreso de los Diputados, así como así, hombre, suponemos que ha sido revisado para votarle, ¿no? Pero bueno, porque claro, fíjate, hay que revisarlo para que el texto que lleve al presidente, que se entregue al presidente de gobierno y él lleve al rey, a su majestad, esté impoluto. Mentira. Estamos hartos de ver cómo se hacen correcciones en el Boletín Oficial del Estado a todas las leyes que se publican. Porque una cosa que dicen o que decimos los que nos llamamos juristas aquí es que la deficientísima, la mala técnica legislativa que tiene este gobierno, que tiene que corregir todas las leyes que publica en el Boletín Oficial del Estado. Todas. Tuvo que corregir la ley del sí en sí. Todas, todas, todas. Coño, pues una más. Por muy importante que sea esta y muy trascendente, no utilice usted el argumento, no. Cuidadín, cuidadín. Pues es igual, publique usted lo que quiera y si después de publicado y dando la entrada en vigor detecta un error, pues para eso está la corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado. Esto es la cosa más normal del mundo. Pero además añadamos una más. Es que las leyes que tienen un plazo de entrada en vigor tienen un periodo que se conoce como vacatio legis. Es decir, el periodo en el cual, pese a haber sido publicada, la ley no entra en vigor. Ojo, no confundir. No es el caso con los 2 meses que tienen los jueces. Esta no es vacatio legis en la ley de amnistía. No tiene nada que ver con los 2 meses que tienen los jueces para definir qué hacen con los procesos que tienen en marcha. La vacatio legis es la última línea. La presente ley entrará en vigor la mayoría de las que ha aprobado este gobierno dicen entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Se puede poner una vacatio legis, por tanto entrará en vigor dentro de 15 días, 20 días, un mes. No, pero es que está tratando de, no sé si engañar o por lo menos llevar a confusión a los socios, me refiero a independentistas, que están esperando la publicación de la ley de amnistía y no se podía permitir el lujo de meterle 15 días de vacatio legis, ¿vale? Coño, se me echan encima. Y entonces se inventa la trampa por la puerta de atrás. No, el texto de la ley dice que entrará en vigor al día siguiente a su publicación, pero como no la llevo a publicar, ya le he metido 15 días de vacatio legis. Vamos, esto es, de verdad, esto es tremendo. Una pregunta, porque yo ahí me pierdo, no escaseo de formación jurídica, lo tengo que confesar, no es muy fuerte. Si no se publica en el plazo de 15 días y el rey no la rubricara porque se va de viaje, no vuelve, en fin, bueno, lo que sea, y se va aplazando porque Pedro Sánchez la quiere tener en un cajón y la retiene, ¿qué ocurre si pasan esos 15 días? No puede entrar en vigor. No des ideas. ¿Pero qué puede ocurrir? O sea, no entraría en vigor directamente, aunque la firmaran y la publicaran, ya no valdría. ¿Tendría que volver otra vez a ser aprobada por el Parlamento o qué Vamos a ver. Si no se publica, no entra en vigor. O sea, pero si se publica fuera de plazo de esos desde ayer que se aprobó por el Congreso hasta el día que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Si no se publica, habrá las responsabilidades que haya para el que haya incumplido su obligación. Pues una obligación muy importante, ¿no? Pero si no se publica, no entra en vigor. Nunca. Lo que pase, claro, las consecuencias serán las que no entra en vigor. Y si se publica fuera de ese plazo de los 15 días, ¿qué ocurre? Es inútil. Es que no se puede. Si no se publica en el plazo máximo de 15 días, desde que efectivamente se hizo entrega del texto definitivo, para matizar, al presidente de gobierno, efectivamente, el Boletín Oficial del Estado tendría que tomar una decisión y es negarse a publicarla. Digamos que estaría presentada a publicación fuera de plazo y como se presenta fuera de plazo, el Boletín Oficial del Estado dice, lo siento mucho, esto si nos ha pasado en algunas leyes que se ha presentado el recurso o lo que sea y como hay un registro, digamos, telemático de la presentación, pues si la hora límite eran las 00, se ha presentado a las 00001. Una centésima de segundo después se ha presentado fuera de plazo, aunque lo haya admitido en la mesa del Congreso de los Diputados. Pues esto es igual. Si la ley se presentara fuera del plazo reglado de 15 días, automáticamente el Boletín Oficial del Estado estaría obligado a no publicarla. Y si la publicara,
entiendo que todos, cualquiera que tenga interés legítimo, grupos parlamentarios, gobiernos autonómicos, etcétera, 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 podrían automáticamente iniciar un procedimiento para que se declarara su nulidad por haberse presentado a publicación, por haberse publicado fuera de plazo y, por tanto, no podían terminar. Habría que declararla nula la publicación y, por tanto, declarada nula la publicación, no hubiera entrado en vigor la ley. Me parece a mí, Carlos. Bueno, pues eso volveríamos a otra situación inédita, que es una ley que se aprueba en el Parlamento y que no, en fin, bueno, que no entra en vigor, ¿no? Porque entonces, ¿para qué se aprueba? Son situaciones que siguen siendo completamente anómalas, ¿no? Carlos y José Ramón. O sea, apruebas una ley para meterla en un cajón, esto no ha pasado nunca tampoco, ¿no? Porque hay que tener valor para llevar. Bueno, hemos visto la semana pasada cómo incluso los propios miembros del gobierno votaban en contra de cosas que el Partido Socialista llevaba, que habían sido aprobadas en el seno del Consejo de Ministros, se llevaban a convalidar y tal. Bueno, han tenido que ser retiradas, ¿no? Que dices, entonces, ¿el gobierno para qué sirve? O sea, ni siquiera el propio gobierno está de acuerdo en las cosas que lleva o no al Parlamento para sancionar y resulta que ni se aprueba, ¿no? En este caso sí, iba muy forzado el tema, pero bueno, ha salido. Sigue siendo una anomalía. Un gobierno que lleva cosas al Consejo de Ministros son retiradas, otras cosas que se llevan al Parlamento y se votan en contra, y estamos en una casa de locos. No son capaces ni de aprobar los presupuestos, que sería el paso básico. No, de presentar. Presentar. Eso, ni siquiera presentarlos, es verdad. Ni siquiera presentarlos, no ya hacerlos o presentarlos, ¿no? Dices, hombre, esto es lo más básico. Si los presupuestos de un Estado, de una nación como España, el 70 y tantos % está ya prediseñado, porque no se puede escapar uno del capítulo 1 de gastos, no se puede escapar uno de ciertas cosas. No creo que sea muy complicado hacer un presupuesto, ¿no? Pero, José Luis, además ten en cuenta una cosa, que tenemos casi 11.000 millones más de gastos en pensiones, que tenemos casi 10.000 millones más de gasto en salarios públicos, que tenemos casi 6.000 o 7.000 millones más de gastos en intereses. Oiga, es que ¿cómo no va a presentar usted unos presupuestos de gastos al Congreso de los Diputados? Otra cosa es, bueno, me los tumban. Pues chicos, bueno, me queda otro remedio que tirar para adelante, con otro presupuesto si lo renuevo. Pero es que esta es una nueva legislatura, estamos en una nueva legislatura, que ha habido elecciones generales el 23 de julio del 2023, que se ha constituido el gobierno en noviembre. Oiga, vale, que no le he dado tiempo a presentarlos antes de final de año, pero en febrero o marzo los presupuestos generales podrían haber estado presentados perfectamente en Cortes y estar en estos momentos discutidos y saber cuál era el plan del gobierno. En estos momentos estamos hablando de que hay ya unos gastos estructurales de más de 30.000 millones de euros de que no sabemos cómo se van a tratar por este gobierno, de dónde, qué partidas, de cómo se mete, bueno, toda aprobación extraparlamentaria, Consejo de Ministros. Bueno, pero es que un país no funciona solo, además, en un Consejo de Ministros que hoy se aprueba una cosa y al día siguiente los mismos ministros del gobierno votan en contra o dicen, no, que no lo lleves, que no te lo voy a aprobar. Pero a ver, perdóneme usted. O sea, usted en el Consejo de Ministros se ha aprobado un tema y ahora va usted y me dice que la Corte, que con los dos deditos así. Bueno, pues primero, cualquier persona con sentido común ha tomado por saco. Usted cesado. En una empresa, es decir, si llega a un Consejo de Administración, una comisión ejecutiva, preparar un tema, miembros de la comisión ejecutiva, que además forman parte del Consejo, llegan al Consejo y votan en contra, automáticamente, si tengo poder, los pongo en la puñetera calle del Consejo. Digo, no, usted no vuelva mañana. De que acaba usted de ser cesado. ¿Por qué? Porque ha sido despedido y usted ocupa este puesto porque usted era miembro de la Comisión Ejecutiva y por lo tanto empleado, despedido. Ahora, váyase usted a freír puñetas. Pero aquí no puede despedirlos porque si los despide, mañana el gobierno se cae. Esto es todo al revés. O sea, es decir, lo mires por donde lo mires, esto va en contra del sentido común. Y claro, si no carecemos de sentido común en el día a día, ¿cómo vamos a tener sentido común en una cosa como esta? Todo lo contrario, vamos a ver, este tipo, vuelvo a repetir, su único objetivo es seguir durmiendo en la Moncloa el máximo número de días posible. ¿Por qué? Porque además así protege a Begoña y protege a David.
porque su verdadero problema hoy se llaman Begoña Gómez y David Azagra. Y sabe que además, el día que se tire de la manta y el día que vayan saliendo y que siguen saliendo cosas, esto no ha pasado nunca con un presidente de un gobierno europeo y mundial. O sea, bueno, sí, perdón. Hugo Chávez, bueno, toda esta panda, ¿no? Es decir, que la hija de Hugo Chávez pues, tiene 8.000 millones de dólares. Y ya, bueno, pues vale, pues, me expliquen cómo lo hizo. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Es un modelo pura y exclusivamente de chavismo, de mantenerse al frente a costa de lo que sea. Y a costa es de los españoles. Entonces, bueno, pues el día 9, ojalá se lleve un trompazo, ojalá que le demos los... Pero me temo que ya te he visto, Julián, si ya sé que no, es que no me lo creo ni yo. Es que este tío va a sacar 8 millones de votos, que ya es el colmo de... Bueno, sí, hombre, las europeas podemos convenir que a lo mejor tampoco tienen una trascendencia, la tienen precisamente para él, ¿no? Para él sí la pueden tener, porque puede ser como un boleto de validación de su gestión. En cuanto pueda, las generales fueron 7 millones. Si mantiene 6 millones y medio, pues ya está, pues es más o menos lo mismo. Y además no tiene traslación en las políticas de aquí. Luego se conforman los grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo que no tiene mayor trascendencia aquí, más que él pueda vender que mantiene el tipo porque la gente le sigue apoyando, ¿no? Que es un poco, porque aquí lo más fácil para él, si me lo permitís, es precisamente aguantar, porque ¿por qué se va a ir? Quien convoca las elecciones generales es él, por mucho que le estén diciendo que se ha equivocado, que la amnistía, la oposición todo el día tiraba la yugular, Begoña, Koldo, todas las cosas que le han salido, las cortinas de humo, en fin, inventarse la fachosfera, todo eso, en la fachosfera está ya Joaquín Leguina, está Nicolás Redondo, todo el mundo está en la fachosfera, todo el que vaya contra él, claro, incluso los de su propio partido. Entonces, esto, ¿qué pierde él con aguantar en la silla de la Moncloa si las cosas le salen medio bien para lo que él piensa? O sea, si el PSOE mantiene 6.200.000 votos en las europeas de la semana que viene, pues eso para él va a ser un éxito, como ha sido Cataluña. Oiga, he puesto al ministro de las mascarillas, al que no valía para nada y que todo el mundo le insultó, que por cierto está en la coldosfera también metido, o sea, está ahí investigado. Bueno, pues mire, es el que ha ganado las elecciones en Cataluña. O sea, que para Pedro Sánchez, en resumidas cuentas, es un éxito, ¿no? Porque es un ministro suyo. Lo ha puesto allí y ha ganado las elecciones. Oiga, esto él lo puede vender como un acierto de gestión política, de estrategia política. Alguien lo ha dicho por aquí, es un pequeño Maquiavelo, ¿no? Don Julián me parece que lo ha mencionado, ¿no? Lo que sí que es verdad es que, ojito con estas elecciones que todos decimos que no tienen ninguna importancia, etcétera, probablemente no la tengan. No me refiero en cuanto al... Pero fijaros, tienen una validez, un valor muy importante. Y es que como es circunscripción única, ¿vale? No hay ponderación por territorios, por número de habitantes, etcétera. El resultado que se obtenga es absolutamente proporcional. Es decir, que si efectivamente el PP consigue el 33% de los votos, le corresponderán el 33% de los europarlamentarios. Y si el PSOE consigue el 23%, por citar un ejemplo, ¿no?, de los votos, solo conseguirá el 23% de los europarlamentarios, que creo que son 61. A lo mejor el valor absoluto no hay mucha diferencia, porque claro, de 60, fijaros lo que he dicho, 33 PP, 23 PSOE, es una diferencia de un 10%, pero es que sobre 61 europarlamentarios, el 10% son 6 diputados, son eurodiputados. Por tanto, el PP podría sacar, no sé, 24 y el PSOE 18. Bueno, 6. Y yo no creo que la diferencia vaya a ser de 10 puntos, ¿vale? Por tanto, la diferencia seguro que se va a acortar y va a ser de 3 o 4 escaños, del porcentaje que sea, pues 3, 4, 5, 6 puntos menos uno que otro, ¿no? Pero sí que el valor que tiene tanto para el PSOE como para el PP, sobre todo para el PP, es que son absolutamente proporcionales. Y ahí va a poder medir el PP, sobre todo el PP, cuál es su fuerza real. Sí. No, vamos a ver. Digamos lo que digamos. José Ramón, 2 minutillos ya cada uno para cerrar. José Ramón. Digamos lo que digamos, estas elecciones europeas tienen un valor muy importante y es saber
saber en número absoluto el número de votantes que tiene cada uno de los partidos. Y Pedro Sánchez está jugando a una cosa, es a comerle el queso a Podemos. Sí, y Podemos, bueno, a sumar, a comerle el queso al comunismo, y se ha tirado todo al monte de la izquierda para agarrar, porque sabe que por la derecha ya lo tiene muy complicado y nadie en el centro derecha le va a votar. Pero en cambio, si le quita de los 2.800.000 votos que tuvo Sumar, si le quita 1 millón, aunque él pierda medio millón, es que gana medio millón. O sea, ojito, ojito, que es que puede aparecer él mismo a sí mismo. Oiga, si mi partido, para mi partido, he ganado con respecto a las generales sin medio millón de votos y nos la comemos enterita. Es decir, más vale que la derecha salga enterita a votar, todos los de la derecha, para que por lo menos en la derecha, en lugar de 11, pues saquen entre las dos derechas 12 o 12 millones y medio, porque si no, es que este tío se los merienda, es que se los merienda. Que va a utilizar los votos en beneficio exclusivo suyo. Va a tener además a Sumar sentado en el gobierno calladito y tú cállate, que como te convoque elecciones generales, es que te saco del arco parlamentario. Así que tú calladito y a votar que sí. No, vamos a ver. Él está jugando muy fuerte en este tema y lo tiene muy claro. Por eso no se aprueba la ley de amnistía hasta que no hayan pasado las elecciones generales. Y a partir de ahí, él toma su decisión. ¿Qué es lo mejor para mí? Oiga, pásame, Francina, mándame la ley. Que la va a firmar Perejil o la firmo yo para que quede bien claro. Y ya se lo paso al rey. O no. Él es el que marca el ritmo del juego. Y es que es así, es lo tiene tan claro que estamos a su disposición, salvo en una cosa. El día 9 nos jugamos mucho en este país. Mucho. Es decir, cuanto más votos saque Pedro Sánchez, más jodidos está España. Así de claro. Vamos a ver si es así. Don Carlos Uriarte, para cerrar, 2 minutillos. Bueno, inspirando por lo menos algún deseo bueno para las europeas. Pues bueno, ya lo han estado comentando los compañeros, que son unas elecciones importantes. Unas elecciones importantes que no son solo fundamentales en clave nacional, que también lo son, porque como bien decían, al ser circunscripción única todo el territorio español, pues entonces se puede ver realmente cuál es el apoyo que tiene cada partido político. Pero si vamos más allá de la reflexión que han hecho ellos, en una clave también europea, es muy importante que el Partido Popular consiga un buen resultado. Y según las encuestas, el Partido Popular se puede transformar, además, dentro de lo que es el Partido Popular Europeo, en la primera o la segunda fuerza política en apoyos, porque el Partido Popular francés va a tener menos, el Partido Popular... entonces, eso puede dar dentro de lo que es la familia del Partido Popular Europeo una especial fuerza y protagonismo al Partido Popular español, que en este momento de presión desde la próxima Comisión Europea, en principio, si la fuerza política más votada es el Partido Popular Europeo, debería de ser también el presidente o la presidenta de la Comisión Europea de esta familia política. Y todo eso tiene sus implicaciones para que esa presión y soga que se va produciendo en torno al gobierno español por la mala gestión de los fondos, por todos estos casos de posible corrupción en la utilización de los fondos europeos y demás, que va a estudiar ahora la Fiscalía Europea, que todo eso no se paralice por el inicio de una nueva legislatura en los próximos 5 años, ¿no? Entonces es importante pues que primero que las fuerzas europeístas ganen, pero en este momento
como la Unión Europea es muy importante y nos influye mucho también en las políticas nacionales y en los propios Estados miembros, que también las políticas que se hagan desde allí, pues en cierta medida sean también buenas para España. Y si desde España se toman decisiones erróneas, pues que también, sobre todo desde un punto de vista económico, también desde la Unión Europea se corrijan y se les llamen a filas y pues no puedan escurrir el bulto ante determinadas situaciones. Es decir, todo el tema, por ejemplo, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que en estos momentos las reuniones entre el PP y el PSOE no se están llevando a cabo porque ya el gobierno de la Comisión Europea está en funciones, el comisario Reynders ya no es comisario y demás, y todo esto se ha pospuesto. Seguramente después de las elecciones al Parlamento Europeo todo eso se va a tener que volver a renovar. Y mejor que sean, digámoslo, comisarios europeos de la familia política, digámoslo, que precisamente puede exigir al gobierno responsabilidades, que no a lo mejor de la familia del Partido Socialista Europeo, que lo que van a intentar es ocultar los errores del Partido Socialista en España y silenciarlos, ¿no? O sea, hay más enjundia, no solamente en clave europea, sino también en clave nacional, pero hoy en día la clave europea también es clave nacional, porque todo está íntimamente ligado. Nos vamos a quedar ahí, don Carlos Uriarte, don Julián Salcedo y don José Ramón Riera. Bueno, el jefe del Estado tendrá que probablemente acudir a esa firma de la ley de amnistía, aunque tenemos que recordar que se han firmado otras que también fueron muy controvertidas, como por ejemplo los indultos, la ley trans, la ley de memoria democrática, anteriormente llamada ley de memoria histórica, la propia ley del solo sí es sí, que ya vemos las consecuencias que trajo con excarcelaciones y gente, en fin, o la ley del aborto, ¿no? Que también fue firmada en su día por un monarca. Bueno, nos vamos a tener que despedir, queridos don Carlos Uriarte, don José Ramón Riera y don Julián Salcedo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Queridos amigos, que tengáis un buen fin de semana y descansen. A todos ustedes y señores, recomendarles que continúen aquí conectados. Son las 10:30 de la noche de este viernes. Da tiempo todavía a tomarse una cerveza por ahí, un vino, que lo tome. También se puede tomar una cerveza sin alcohol o un refresco. En todo caso, recordarles que a partir de la semana que viene volveremos a estar con ustedes el lunes, que ya será 3 de junio. Estaremos con ustedes aquí a partir de las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias, hasta las 10:30, contándoles lo que ocurre en España y en el mundo. Dicen que esto no tiene sentido. Esto se tiene que acabar. Que los jóvenes ya no queremos saber nada. Ni de nuestras tradiciones. Ni de nuestra cultura. Pero no se trata solo de eso. Se trata de nuestro derecho a elegir. Se trata de nuestra libertad. Y la libertad nunca pasa de moda. El toreo siempre está de moda. Feria de San Isidro 2024.